Muy buenos días a todos una vez más. Estamos en el mes de junio. Hoy día es domingo 14 de junio. 6 meses han pasado donde hemos comenzado. Y comenzamos con una visión, con un deseo en la cual también después de desear, es nuestro sueño, esa es nuestra visión. Después pusimos una misión, que es lo que vamos a hacer para poder echar en marcha nuestro sueño. Después nos hemos dedicado a trabajar en ese sueño. Le hemos puesto pasión a ese sueño y le hemos puesto excelencia. Hemos hablado en estos 5 meses de todos esos temas. He llegado al 6º mes y es el momento de sentarse. Es el momento de meditar, para poder mirar por qué no hemos avanzado o por qué no hemos logrado la parte de nuestro sueño todavía, o el cambio de nuestras vidas. Por eso yo quiero compartir en 2 de Corintios capítulo 13, en el verso 5, las palabras de Pablo que le habla a los corintios y les dice: examinaos, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense, probaos a vosotros mismos. Recuerdo, amado hermano, que fui al doctor. El doctor me hizo unas preguntas y me preguntaba también por qué estaba ahí y le decía la razón por la cual estaba ahí. El doctor me dice: pues no podemos hacer nada hasta que hagamos un examen. Y el examen nos va a probar qué es lo que necesitas, qué es lo que yo te puedo sugerir. Y ese es el propósito de meditar, pensar, examinarnos, probarnos, para saber dónde estamos, porque hay veces que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y necesitamos ser realistas. Estamos en un tiempo, hermanos, en estos tiempos que muchos le llaman una prueba mundial. Eso es lo que ha pasado en estos últimos meses, una prueba en todo el mundo. Pero yo creo que no solamente es una prueba de todo el mundo, sino es que hemos pasado, sino estamos pasando. Estamos pasando una prueba y nuestra reacción, nuestro comportamiento, nuestra actitud mostrará hasta dónde hemos llegado o dónde nosotros estamos. Ese es el propósito de la prueba, del examen. Saber en dónde estamos, para poder hacer las correcciones adecuadas de acuerdo al examen. Es necesario sentarnos porque hemos comenzado algo. Entonces tenemos que ver si estamos en la dirección correcta para poder hacer el cambio. Si no pensamos, meditamos, examinamos, nada va a pasar o va a cambiar. Y solamente estaremos frustrados. Hay gente frustrada, hay gente descontenta, hay gente quejándose, protestando por donde quiera. Pero eso no soluciona nada, porque hemos visto que tanto el gobierno necesita un cambio, una corrección, pero también la sociedad necesita ese cambio, esa corrección. Porque si seguimos como sociedad haciendo lo mismo, o el gobierno, nuestros gobiernos siguen haciendo lo mismo,
los resultados en 1 año, en 2 años, en 3 años serán los mismos. Porque para que haya un cambio positivo, necesitamos examinar verdaderamente el punto. Y ese examen nos dará la realidad de lo que nosotros necesitamos. La Biblia nos habla que es necesario la prueba. Y que el mismo creyente necesita esa prueba. Nos damos de cuenta por el texto que hemos leído que Pablo dice: examinaos ustedes, probaos ustedes. Pero también no solamente nosotros nos tenemos que examinar, probarnos nosotros, pero también Dios nos prueba. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, donde Moisés le habla al pueblo que Dios sacó de Egipto. Como a ti y a mí, el Señor nos sacó de un lugar de esclavitud, donde estábamos en este mundo. Y Egipto representa esa esclavitud. Y Dios saca a su pueblo con un propósito de llevarlo a una tierra mejor. Pero para llegar a esa tierra mejor, la tierra donde fluye leche y miel, tierra de prosperidad, de abundancia, donde no hay escasez, pero también que hay paz, nos lleva a un lugar. Pero también esa paz la tenemos que conquistar. Y miramos en el libro de Josué, que le dice a Josué: es el tiempo de la conquista, de luchar por lo que es tuyo, por lo que yo te di. Pero Dios saca a ese pueblo y lo hace pasar por el desierto. Y Dios le habla a Moisés, y Moisés le habla al pueblo, y le dice en Deuteronomio capítulo 8, Moisés le recuerda a los israelitas, dice: acordaos de todo el camino por donde te ha traído Jehová, por donde te ha traído Dios. Dios es el que te trajo por ese camino. Dios permitió eso, Dios quiso. O sea, por donde Jehová te ha traído, Jehová tu Dios, estos 40 años por el desierto. Y le dice: ¿para qué? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Nos damos de cuenta que es un Dios de prueba. Tu reacción es bien importante. Tu actitud es bien importante, porque tu actitud va a demostrar dónde estás. Porque Dios te va a probar. Para saber lo que hay dentro de ti. Muchas veces pensamos que la prueba es simbolismo de fuego. La prueba es simbolismo de aflicción, de escasez. De dolor muchas veces, de aflicción. Vuelvo a repetir, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para probarte. Ese es el propósito de Dios. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. En otra palabra, si ibas a obedecer o no. Verso 3. Te afligió. Deuteronomio capítulo 8. ¿Quién es el que te afligió? Dios. Te hizo tener hambre. ¿Quién te hizo tener hambre? Dios. Pero también te
con maná, con comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. O sea, algo desconocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que Dios nos da algo nuevo. Mas todo hombre vivirá, tendrá vida. No solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, de su palabra. La palabra es la que te alimenta, te sostiene, de su poder. Tú dependes de su palabra. El hambre tendrá éxito en tu vida. La necesidad tendrá un éxito en tu vida si la dejas que esa palabra te guíe. Hay una necesidad que gente no entiende: la prueba. La prueba. El hombre de Dios tiene que ser probado. Deuteronomio capítulo 8, 14 dice: no te olvides que Jehová te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 15, que te hizo caminar por el desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones. Y te hizo pasar sed por donde no había agua, para manifestar su poder. Porque aunque no había agua, Él te sacó agua de la roca. El verso 16 de Deuteronomio 8 dice: te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote con un solo propósito, para que a la postre, al final, hacerte bien. ¿Cuánta necesidad hay de poder entender eso? Y en vez de molestarnos y quejarnos, decir, ¿por qué? Es poder entender el propósito de Dios. Dios quiere bendecirnos. Y por eso nosotros tenemos que, dice Pablo, a analizarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros y hacer las cosas correctas. Porque si no lo hacemos nosotros, Dios nos va a corregir. Porque Él es el Padre que corrige. Porque ama a sus hijos. Y esa corrección en veces no es agradable para nosotros, pero es necesaria para nuestras vidas. Es esa prueba que nosotros no nos gusta, a nosotros no nos gusta, pero es una necesidad de cada uno de nosotros. Por eso que también la Biblia, cuando nosotros hablamos y miramos la Escritura, también Pablo en 1 Corintios nos habla en el capítulo 3, en el verso 11, nos habla que no hay otro fundamento. Les habla a los corintios. Y a los corintios son gente de Dios. Escribe a la iglesia de Corintios. Por eso en su primera carta, en su capítulo 1, dice, y verso 2, dice, Pablo se presenta a Pablo. Y en el verso 2 dice, le escribo a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Aquellos apartados en Cristo Jesús, separados en Cristo Jesús. Y dice, llamados o con un llamamiento a ser que santos, con todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de ser religioso. Santidad cuando habla apartado solamente del mal. No quiere decir que no te puedas divertir. No quiere decir que te vas a encerrar en un cuarto o te vamos a mandar al desierto a un monasterio y ahí estar encerrado. No. Santidad lo que quiere decir es apartarte, separarte. Tomar el mejor camino, elegir el camino correcto. Eso es santificado. Y por eso Pablo le habla a estos corintios. Y el capítulo 3 le dice hay un solo fundamento. Y ustedes lo tienen. Que es Jesucristo en el verso 11. Y no se puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento en tu vida porque ya lo tienes. El cual es Jesucristo. Pero el verso 12 dice que sobre ese fundamento se tiene que edificar. Esto lo que dice la Escritura, edificar tu casa. Si lo edificas en la palabra del Señor, lo estás edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas que no se miran en la superficie, exteriores. Por eso dice, si es en ese fundamento se edifica, se construye con oro, plata, piedras preciosas, pero también se puede edificar con madera, con hojarasca, con heno, que son cosas que las encuentras a la superficie. Donde quiera lo encuentra, que está hablando de cosas terrenales. Dice en el verso 13, la obra de cada uno se manifestará, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la va a probar. Lo que está hablando también, tu doctrina, tu enseñanza. Porque hay gente que tiene a Jesucristo en su corazón, pero tiene mala enseñanza. Y lo que ves es mala enseñanza. Te quiere decir la Escritura y Pablo dice, el fuego las va a probar. Va a haber una prueba. Y tú vas a saber cómo estás edificando. ¿Para qué? Para que entiendas que como estás edificando, con doctrinas o enseñanzas o pensamientos o sabiduría terrenal, en vez de sabiduría de Dios de lo alto, que es la palabra de Dios. Y el fuego la va a probar, la aflicción, el desierto la va a probar. Y se manifestará tanto las intenciones o la enseñanza que tú tienes en quién verdaderamente o cómo estás viviendo. Será probado. Dice el verso 14 de 1 Corintios, capítulo 3, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ese recibirá recompensa, recibirá alabanza, elogios. Y si la obra de alguno se quemare, él, solamente la persona, sufrirá la pérdida. En otras palabras, está hablando de las consecuencias. No las puedes evitar. Por eso es necesario detenerse y meditar, examinar, probar y mirar si mi surco está derecho y si no tengo que enderezar. Lo que se ve es lo que muestra lo que hay dentro en el corazón, los valores.
nuestro comportamiento. En medio de esta pandemia, en medio de estas protestas, ¿cómo tú te comportas? ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud va a mostrar en dónde estás. Si estás de acuerdo a la palabra, viviendo la palabra, ¿no? Si te llenas lleno de miedo y qué vas a hacer, no, es el momento de decir, yo sé en quién he creído. En medio de las pruebas es cuando se necesita la fe. La fe. La fe no es para cuando todo va bien, cuando hay dinero en el bolsillo, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando allá afuera está en paz. No, nadie necesita fe para eso. Se necesita fe en un momento difícil. Pablo describe a esta iglesia en Corintios. Y ha mirado la reacción de ellos, su comportamiento. Y el comportamiento le dice a Pablo, ¿qué tanto han crecido? ¿Qué tanto has crecido tú? ¿Qué tanto has avanzado? Cuando miramos en el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo le dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Fíjense lo que dice, hermanos, es a la iglesia, es a los hermanos, a los cristianos. No puedo hablarles como espirituales, sino les tuve a hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda alimento sólido, verso 2. Porque en ese tiempo no eran capaces de recibir esa vianda sólida, esa enseñanza, ni son capaces todavía. ¿Se dan de cuenta? Dice, no les pude dar en un principio el alimento sólido porque eran niños. Porque traían hábitos carnales en lo que siempre habían vivido. Pero ahora han entrado a Jesucristo y han caminado, comenzaron y han avanzado. Ha llegado este tiempo en el cual no han avanzado. No les puedo dar ahora alimento sólido, les tengo que traerles su lechita. Como a niños recién nacidos. ¿Sabe usted que hay gente que dice que tengo 20 años de cristiano? Dice que tiene sus convicciones, que se la pasa en la iglesia todos los días y que ora todos los días, pero su comportamiento no se distingue entre los demás que no tienen a Cristo y ellos. Dice Pablo, capítulo 3, verso 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, envidias, contiendas, pleitos, disensiones. Hace una pregunta, ¿qué no son carnales? Eso es lo que veo en ustedes. Y cuando miramos también al principio, desde su carta primero de Corintios, te darás cuenta que dice que hay divisiones y que en el verso 11 dice, veo contiendas. Y ustedes dicen que no son carnales, pero sus actitudes, su comportamiento
muestra que son carnales. Pablo les ha dicho también una distinción. En el verso 14 del capítulo 2 de 1 Corintios nos dice también la diferencia. Pero el hombre natural, que la versión antigua dice el hombre animal, no percibe, no entiende las cosas de Dios. Ese es aquel que no tiene Cristo. Pero el carnal, el niño en Cristo, es el que tiene a Cristo, pero vive como si no lo conociera. Como si Cristo no morara dentro de él. Pero el hombre espiritual, dice el verso 15, en cambio el espiritual es diferente. Fíjese lo que dice también Gálatas en su último capítulo, o en su última parte del libro de Gálatas. En el capítulo 6 dice: hermanos, si alguien fuera sorprendido de los creyentes en alguna falta, en algún error, algo no hizo bien, en algún pecado, como le quiera llamar, ustedes que son espirituales, está diciendo, aquellos que han crecido, aquellos que han llegado a la madurez, aquellos que su vida ha cambiado, que han entendido el propósito del Señor en su vida, salvarte, pero también cambiarte tu vida. Los que son espirituales, ¿qué deben de hacer? Aplastar a la gente, expulsarla. No, ayudarla ¿a qué? A que sea restaurada. Ayudarle al cambio, a poner su vida otra vez en el camino. Y cuando una persona, en vez de aplastar a otra, le ayuda al cambio. El espiritual es el que se deja llevar por el Espíritu Santo, en lo cual tiene dominio propio, en el cual se enoja, es verdad, pero también tiene un control. Que es verdad que está mal lo que la gente hace, pero también conoce lo que Cristo dijo, lo que ha dicho siempre Dios. Y le dice a los fariseos, a los religiosos: usted no ha entendido lo que está escrito, lo que dice Dios, misericordia quiero. Porque Él es misericordioso. Nuestra actitud muestra el cambio o dónde estamos en nuestro caminar con Dios. ¿Cómo tú te comportas? ¿Crees que tú has crecido? ¿Crees que tú has avanzado? En esta mañana Dios nos llama a examinarnos. Examínate. Tú te conoces más bien que nadie aquí, pero Dios te conoce mejor. ¿Dónde está tu corazón? Porque no lo que hagas no es todo, sino la intención de tu corazón, el por qué lo haces. ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto has avanzado? Examínate y medita que hay el doctor, que es Dios, es el médico, que te quiere ayudar, que te quiere aliviar, que quiere que aquello que está torcido se enderece y aquello que no ha entrado que entre y aquello que falta darte. Que Dios te pueda ayudar para que puedas avanzar, arreglando lo que está mal. Porque si sigues haciendo lo mismo,
terminarás el año con los mismos resultados. Pero si tú no tienes a Cristo y quieres comenzar, yo te invito a recibirle como tu Señor y Salvador. Que pongas fundamento en tu vida para que puedas edificar y empieces a edificar correctamente. Habla de tu corazón y dile a Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. Quiero comenzar una nueva vida. Pero si tú has creído, también necesitas el cambio. Tienes que tumbar toda tu casa, lo que has edificado con cosas exteriores. Mírate. Sé realista. Deja que Dios dirija tu vida. Y si Jehová es tu pastor, Él promete que nada te faltará. Que Dios te bendiga.